acompaña esta noche en el estudio. Me da mucho gusto recibirla y saludarla, la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, además de integrar otras importantes comisiones del Senado de la República. Senadora, bienvenida. Salvador, primero muchas felicidades. Muchas gracias. Mucho éxito que ya lo estás teniendo y estoy muy contenta de compartir este espacio. Gracias por acompañarnos, senadora. Pues ahora en esta nueva faceta de su carrera política, hemos platicado con usted como secretaria de Estado, como candidata presidencial. Hoy desde el Senado de la República, muchos temas que comentar. Empezaríamos por el más importante en la coyuntura. Está usted también en la Comisión de Relaciones Exteriores. Hace unos días compareció, estuvo con ustedes el canciller Marcelo Ebrard comentando este tema de los acuerdos con Estados Unidos. El próximo 22 de junio viene esta primera evaluación que nos van a hacer en Washington para saber si estamos o no cumpliendo los acuerdos que se hicieron. ¿Tienen seguridad en el Senado de la República que nos han dicho las autoridades del gobierno federal todo lo que acordaron con Estados Unidos, o hay todavía estas dudas de que dice Donald Trump que hay acuerdos secretos? Bueno, primero, Salvador, reconocer que la relación con Estados Unidos, particularmente en los últimos años, ha sido, por decirlo menos, muy compleja. Sí. Y nosotros tenemos, cuando digo nosotros como grupo parlamentario, y creo que no somos los únicos, varias preocupaciones. Primero, un tema migratorio que no es propio de México, sino lo estamos viendo en todo el mundo, y que evidentemente requiere un acompañamiento mucho más decidido, tanto para las zonas que están provocando esta movilización de migrantes, como para, en este caso, México, que no solamente es un país de tránsito, y donde estamos de manera, yo te diría en algunos casos incluso inédita, recibiendo corrientes migratorias, ciudadanos de países que no habían venido, o por lo menos no en esta dimensión, en esta magnitud a México, como son ciudadanos de África y de algunas otras regiones del mundo. Y en el Senado, particularmente desde la bancada del PAN, hemos venido pidiendo y exigiendo que se nos dé la información y los términos reales que se han venido acordando con los Estados Unidos. Evidentemente no nos satisface, y creo que incluso tal vez al propio gobierno, ser sujetos a esta revisión periódica, y más de un liderazgo que sabemos que también es muy voluble. Claro, y muy cuestionable en términos de migración, ¿no? Y que en un mensaje de redes sociales, pues de la noche a la mañana pueda cambiar. Pero yo lo que te diría es que para nosotros es muy importante la salvaguarda de los derechos humanos. En mi caso, particularmente de las niñas y los niños. Hace como 3 años o 4, Salvador, pude ser parte de una investigación de migración de niños no acompañados, y entonces visitamos El Salvador, Guatemala, Honduras, con un grupo de investigación, y ya desde entonces se observaba… Ya había este fenómeno. Ya había este fenómeno creciente, y fíjate, la migración ya tenía aristas muy diferentes a las tradicionales. Ya no era don Pepe, el tradicional del pueblo que se llevaba, acompañaba a los niños, ya era muy evidente la presencia de redes del crimen organizado. Y había fenómenos, por ejemplo, en el caso de Honduras, donde incluso los abuelos empezaban a acompañar a sus nietos en este proceso de migración. Entonces, creo que la complejidad merece una gran responsabilidad, y no puede tener una lectura solamente ni superficial ni de una sola arista. Hoy las condiciones en las que México está abordando esta problemática, vaya, después de estos compromisos que se hicieron con Washington, vemos una política migratoria mucho más endurecida para la detención de los migrantes, para la concentración en algunos campos, en algunas instalaciones que han sido cuestionadas incluso por gente del propio gobierno. Decía Porfirio Muñoz Ledo hace unos días que los centros de detención de migrantes en Chiapas parecían campos de concentración nazis, ¿no? Esto motivó incluso ayer una respuesta de la Cancillería anunciando un presupuesto para ampliar remodelar estos centros y darles mejores condiciones. Y ahí está de por medio lo que decía usted, mucha de esta migración tiene que ver con menores de edad que están siendo víctimas y que además están siendo también maltratados en México, así como nos quejamos en algún momento de que los maltrataran en Estados Unidos. Sin duda, y me parece que aquí se exige la corresponsabilidad, evidentemente, del gobierno federal, de los gobiernos locales, de las cámaras, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y sobre todo ir construyendo una política migratoria no solamente en lo inmediato, sino de mediano y largo plazo, porque frente a las medidas que diariamente se anuncian casi desde Estados Unidos, es evidente que muchos quienes sí lograron cruzar
ya no van a tener otro destino que quedarse en nuestro país. Quedarse aquí. Y entonces habrá que pensar con seriedad y responsabilidad cuáles son esas alternativas y de qué manera vamos a asumir estas corrientes migratorias que ya no es que van a llegar, sino ya las tenemos aquí en el país. Y no quiero dejar de insistir en el derecho de las niñas, los niños, su interés superior, que en este caso resultan los más vulnerables en estos procesos de migración. Ahora, ¿México va a poder solo, senadora? Porque esto se ve cada vez como una tarea titánica, pues, que rebasa las capacidades de cualquier gobierno en el mundo, de cualquier país. Ya hemos visto naciones como Turquía que aceptaron ser tercer país seguro y que terminaron rebasados a pesar de que recibieron fondos de financiamiento de la Unión Europea. Hablaba el secretario, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Max Espinosa, creo que se llama, decías ayer que el asunto estaba creciendo y que podía derivar en una crisis humanitaria. Maximiliano Reyes, perdón, el subsecretario, ¿tendría México que estar pidiendo ya ayuda internacional para enfrentar esta problemática? Creo que tenemos que reconocer que la magnitud de lo que estamos enfrentando es sin duda no solamente inédita, sino ha sido creciente, y también que hubo una señal, sobre todo al principio de esta administración, de decir bienvenidos todos, vengan ¿verdad? Todos los migrantes. Y después, bueno, hemos visto todo este cambio de política pública. Yo creo que tenemos que ser muy responsables y reconocer que requerimos el acompañamiento de otras instancias y que sea de manera muy clara en qué términos se dará. Pero realmente lo que ha venido sucediendo hasta el momento demuestra que de manera unilateral pues no vamos a poder resolver, y no solamente es por falta de voluntad. No, por recursos. Sí, es una falta exactamente de recursos y de toda una infraestructura. ¿No? Y bueno, también ya se empieza a generar esta corriente dentro del país que dice, bueno, pues muchos apoyos a los migrantes y nosotros los mexicanos, ¿cuándo, no? O sea, sí es un tema que puede complicársele al gobierno, pues el tema de la demanda presupuestal que genera esta problemática, ¿no? Merecen la atención y creo que todo ello cruza, como cruzan muchas de las decisiones y de los retos de cualquier gobierno, cualquier país, por un asunto de carácter presupuestal. Claro. No empieza ni termina aquí, sí, pero se vuelve también un elemento indispensable. Y hablando de temas de la niñez, preside usted la Comisión de Derechos de la Niñez, ahora hablamos de los derechos de los niños migrantes, pero también tenemos aquí en México problemáticas graves en cuanto a los derechos de la niñez y la adolescencia. Se presentó esta iniciativa en contra del matrimonio infantil. ¿Todavía en México tenemos esta problemática de niños que son obligados a casarse? Bueno, Salvador, es mucho más grave. Fíjate que de pronto estamos metidos en tantos retos. Bueno, México es el 8º país del mundo con mayor número de matrimonios infantiles. Estamos hablando realmente, de pronto cuando lo pones sobre la mesa te dicen, bueno, yo pensé que eso sucedía. ¿Que pasaba ya en África? Exactamente, en otros países. No, en México el 8º país. Y afortunadamente cuando se presenta esta iniciativa, ya había algunas anteriores, hicimos la suma de esfuerzos. Te quiero decir que reconozco que todas las bancadas del Senado acompañaron por unanimidad esta propuesta de terminar de manera firme, tajante con el matrimonio infantil en el país. Así de que esto ya está publicado en el diario oficial, la dimos a ya conocer. Es un hecho, y el nivel de violencia particularmente para las niñas, muchas de ellas obligadas, vendidas, es decir, atropellando cualquier interés o derecho, es todo tipo de violencia demostrada cuando este matrimonio se da justamente siendo niñas o niños. Entonces, es una muy buena noticia que ahora requiere también el acompañamiento de muchos otros actores para hacerla realidad. A partir de ahora, de esta aprobación de la ley, ¿es delito que se obliga a un menor de edad a casarse? Efectivamente, y no hay ninguna fisura en el marco de esta ley. Es decir, antes decía, bueno, pues si me da permiso el alcalde o si se da esta circunstancia, y es importante también decirle a los papás, porque todavía hay esta creencia de que si no se casan no tienen derecho a la seguridad social, lo cual es absolutamente falso. Esto está garantizado en la ley, así que yo hago votos porque todos reconozcamos que el matrimonio infantil se traduce en violencia, en desigualdad y evidentemente en una grave violación muchísimas veces de los derechos humanos. Y en otro tema que tiene que ver con derechos de la niñez, le pregunto rápidamente, senadora, el tema de las estancias infantiles que ha desatado muchas protestas, mucha polémica por la decisión del gobierno de cancelar estas estancias y sustituirlas por un mecanismo que todavía no está claro cómo va a funcionar. ¿Qué están haciendo desde el Senado en este sentido? En el Senado hemos tenido un reclamo permanente
y quiero decir que incluso se ha creado la subcomisión para atender justamente el tema de las estancias infantiles. Estamos hablando de 330,000 niñas y niños al menos, las niñas y los niños más vulnerables de este país, y también estamos hablando, como se decía en la mesa de análisis de ayer, de los derechos de las madres y padres trabajadores. Claro. Coneval afirma que el desmantelamiento de las estancias infantiles va a provocar que el 34% de las mujeres trabajadoras abandonen sus empleos. Y quiero decirte que esta solución, que todavía no se presenta, porque no la tenemos, de que los niños regresen a su hogar y de que los cuiden los abuelitos o quien se ofrezca, realmente es una regresión tremenda en los derechos y el interés superior de las niñas y niños, porque les quitas el derecho a la convivencia, el derecho al juego, la salvaguarda. 8 de cada 10 casos de violencia sexual en México se da en los hogares, se da en las casas. Y entonces le estás arrebatando incluso a niños con discapacidad que estaban siendo atendidos en las estancias infantiles este derecho que tiene que ser irrenunciable. Estaremos muy pendientes de la exigencia del Senado. Y vamos a acompañar, Salvador, si hay un modelo mejor que este, pero no lo conocemos. Ayer nos decía Tatiana y no se ha presentado. Nos decía Tatiana Cloutier eso, que lo habían desmantelado porque sí fue bueno el programa, reconocía, pero que nunca evolucionó, que se quedó, las estancias se quedaron pequeñas y no las evolucionaron a convertirse en guarderías e integrarlas al sistema formal del IMSS. Bueno, ¿por qué no? Lo que yo creo es que no puedes construir destruyendo primero. Sin duda. Y muchas veces lo que requieres es un buen bisturí, un proceso de mejora, depurar si es necesario. Estamos del lado que se castigue la corrupción. Lo que no puedes hacer, incluso de manera hablando como los ingenieros o los arquitectos, es tumbar una columna sin haber puesto otra que sea mejor que la que estás viendo. Es una buena analogía. Estaremos muy pendientes de esos temas. Muchas gracias, Salvador, senadora, felicidades. por visitarnos en el estudio. Le agradezco mucho. Gracias. La senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Niños y los Adolescentes en nuestro país.